Arranquemos. Muy buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Horacio Urtiaga y esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de estudios en la carta a los Romanos. Hoy día vamos a entrar al capítulo 5, capítulo que en verdad no vamos a entrar, sino que vamos a seguir avanzándolo, me equivoqué con eso, pero capítulo que nos ha marcado una nueva sección del libro, una nueva sección de la carta, que ya gira más no en torno a la justificación por medio de la fe, sino más bien a la santificación. Ya Pablo no se va a enfocar tanto en la posición que tenemos en Cristo de ser justos delante de Él, sino más que todo en lo personal, en lo relacional, en lo participatorio en nuestra vida cristiana. Por lo tanto, los términos van a cambiar bastante. Se va a empezar a hablar mucho acerca de la vida, acerca de la reconciliación, acerca de la paz con Dios, etcétera, etcétera. O sea, Pablo está pasando ya a un área mucho más profunda del Evangelio. Recordemos que esta carta, la carta de Pablo a los Romanos, es una carta escrita a una iglesia que él no conoce, con el propósito principal, aunque hay varios propósitos, de predicarles el Evangelio de una manera muy profunda. Pablo, en los primeros 4 versículos, les ha mostrado la universalidad del pecado, por un lado, y también la justicia que se recibe de Dios por medio de la fe. ¿Qué significa la justicia de Dios? ¿Por qué la necesitamos? ¿Y cómo podemos obtenerla? Pero ahora a partir del capítulo 5, Pablo va a enfocarse mucho más, hasta el capítulo 8 aproximadamente, es una nueva sección, en la parte relacional con Dios, nuestra vida experiencial con Dios, cómo nosotros vivimos nuestra fe y cómo nosotros nos tenemos que relacionar con Dios y lo que hemos obtenido en esa relación o tenemos en esa relación. Así que de eso es lo que se va a tratar capítulos 5, 6, 7 y 8 sobre todo. Así que vamos a hacer un repaso de lo que ya hemos visto en el capítulo 5, leyendo desde el versículo 1 en adelante. Hemos leído hasta el versículo 5 aproximadamente, para luego entrar al versículo 6 hasta el 11, que es el texto que quiero compartir con ustedes esta mañana. Así que entremos al capítulo 5 de Romanos, vayamos al versículo 1 y repasemos lo que Pablo empezó a decir en este texto. Dice lo siguiente: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. Y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Este es el texto que hemos ido estudiando ya en 2 clases anteriores, donde Pablo nos dice los beneficios de haber sido declarados justos delante de Dios. Uno de ellos es acceso directo a su presencia. Ahora estamos delante de Él en el Espíritu y por lo tanto estamos en un lugar de bendición, en un lugar de gracia. De ahí nadie nos va a poder mover. Por lo tanto, estando en un lugar de bendición, nos podemos jactar, nos podemos gloriar, nos podemos visualizar, vamos a poner esta palabra, en la gloria de Dios y tener esperanza. Nos esperanzamos en ese momento donde Dios se va a manifestar en gloria, vamos a ser transformados y vamos a reinar con Él para siempre. Estamos en ese lugar de bendición y tenemos que entenderlo. No solamente eso, sino que ese lugar de bendición también se va a ver de una manera media rara para algunos de nosotros, y es que también nos vamos a poder jactar y gloriar en las tribulaciones. ¿Por qué en las tribulaciones? Porque las tribulaciones Dios las permite en nuestra vida para generar en nosotros perseverancia, un carácter aprobado y esperanza. Y Pablo termina diciendo, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor por medio del Espíritu Santo a nuestros corazones. O sea, podemos tener esperanza en la gloria de Dios, en ver a Dios en gloria venir por nosotros y reinar con nosotros, y que ahora estamos en un lugar de bendición y que vamos a ser transformados por medio de las tribulaciones, porque Él las permite, principalmente por su amor. Así que yo puedo estar seguro que el Señor me va a venir a rescatar porque estoy seguro de su amor. Y ese amor, el Espíritu Santo, de una manera sobrenatural, me la recuerda constantemente en mi vida. Dios me ama. Y eso es lo que hablamos el día de ayer. Pero ahora Pablo va
expandir un poco más el concepto del amor de Dios. Quizás yo lo he explicado con varias palabras, pero Pablo aún no. Simplemente ha soltado que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él nos ha dado. Pero ahora va a explicar Pablo cómo se ve ese amor. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es meditar en el amor de Dios. Y Pablo lo va a explicar de varias maneras. La primera parte, que es la que vamos a leer a continuación, Pablo va a usarla para explicar el amor de Dios usando algo que no es inspirado por él, sino que era algo que la iglesia tradicionalmente leía o recitaba en las distintas congregaciones. Esto generalmente se llama una confesión de fe. Las iglesias tenían distintas y múltiples confesiones de ciertas verdades, y por lo tanto Pablo va a citar una confesión que la iglesia en Roma sí conoce y que nos va a enseñar cosas muy bonitas acerca del amor de Dios. Y lo va a citar a continuación. Versículo 6 del capítulo 5 de Romanos. Miren cómo Pablo empieza esta cita. Dice lo siguiente: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez, haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Me encanta porque este es un credo, una confesión que la iglesia citaba y Pablo la usa para explicar el amor de Dios. Y Pablo empieza diciendo lo siguiente, le empieza citando y dice, porque cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Y Pablo dice, quizás haya alguien, aunque difícilmente, que muera por un justo. Aunque también puede ser que haya alguien, aunque es muy difícil, que muera por una persona buena. En cambio, Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. En esto se refleja el amor de Dios, en el que Pablo está enfocado, citando un texto muy antiguo que la iglesia compartía. ¿Qué es lo que aprendemos de este texto? Lo que aprendemos primeramente es que el ser humano es débil, el ser humano es pecador. Y esto es algo que Pablo ya lo ha ido contando en los primeros capítulos. Hemos tomado varias semanas, creo, o un par de semanas, simplemente encerrados en los capítulos que Pablo encierra todo bajo pecado. Por lo tanto, ya nos debe quedar claro a los otros que ya estamos estudiando Romanos, que todo ser humano es culpable, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Nosotros somos esos impíos, nosotros somos esos malvados, nosotros somos esos pecadores, nosotros somos débiles. Pero aquí viene lo interesante y lo asombroso de Dios, en que en la realidad, en el mundo diario, es bien difícil que alguien se sacrifique por una persona justa. Porque generalmente tú ves por tu propia vida, no te estás sacrificando por otros. Así que es difícil que alguien se sacrifique por una persona justa o por una persona buena. Pero acá viene lo asombroso de Dios, que Dios muestra un amor sobrenatural, un amor que nosotros no podemos comprender, en que Él no muere por una persona justa, aunque Él no muere por una persona buena, sino que Él muere por sus enemigos. En esto muestra su amor Dios para con nosotros. En esto muestra su amor Dios para con nosotros. Parece que ha habido un corte en el internet. Parece que está habiendo problemas en la señal de internet. Mil disculpas por eso. Vuelvo a repetir la última frase. Creo que ya está bien. Avísenme por favor en los comentarios. Avísenme si ya se ve mejor. Ok, me dicen que se está congelando. ¿Se sigue congelando todavía? Ok, listo. Perfecto, gracias por avisarme. Mil disculpas por los problemas técnicos. Ya escapan de mi mano. Lo que estaba diciendo es lo siguiente, vuelvo a repetirlo, que Pablo está enfatizando esta confesión, este credo, en que el amor de Dios sobrepasa todo entendimiento, porque es un amor que va más allá de la experiencia personal, en la cual alguien se puede sacrificar por una persona buena, pero nunca nadie se va a sacrificar por una persona malvada, por una persona que es su enemigo. Eso generalmente no pasa. En cambio, el amor de Dios se muestra de una manera tan grande que Dios nos ama tanto que muere por nosotros sus enemigos. Cuando aún éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Ese es el amor de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere enfatizar para nosotros esta mañana. Que nos sentemos, que meditemos y que recordemos, Dios me ama a un punto que cuando yo aún era su enemigo, Él vino y murió por mí. Ese es mi Dios y ese es el amor que Dios tiene para mí. Eso es lo que Pablo quiere enfatizar con este credo. En su tiempo,
Cuando nosotros éramos débiles, cuando nosotros éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Eso es lo importante. Así que lo que tenemos que recordar esta mañana como parte de la meditación de Pablo es el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Pero ahora, este amor que sobrepasa todo entendimiento nos va a mostrar algo muy importante con respecto a nuestra vida ahora en Cristo. Y esto es lo que Pablo va a explicar en los siguientes versículos. Entremos al versículo a continuación, que es el versículo, déjenme ver, versículo 9, para ver cómo Pablo lo culmina y dónde nos vamos a detener más tiempo. Dice, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Porque si cuando aún éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. En estos textos nos vamos a detener porque acá hay bastantes cosas que podemos aprender. Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Miren, les estaba hablando acerca del amor de Dios. Y quiero que recuerden lo que siempre se cita en las iglesias, que cuando aún éramos débiles, Cristo vino y murió por nosotros. Que difícilmente alguien se sacrifica por un justo o por una persona buena. Pero que Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y ahora Pablo empieza a hablar y dice lo siguiente. Pues entonces, si ahora hemos sido justificados por medio de la fe en su Hijo, o sea, el amor que Dios ahora tiene para nosotros, si ya nos ha mostrado un amor cuando éramos pecadores, ahora que ya hemos sido reconciliados con Él, el amor que nosotros tenemos en Él es superior a ese amor que Él nos manifestó al morir por sus enemigos. O sea, si Él nos ha amado a un punto cuando todavía ni siquiera lo seguíamos, cuando todavía no habíamos creído en Él, ahora que ya hemos creído en Él, el amor de Dios es muy superior a ese amor. O sea, lo que nosotros ahora experimentamos en el día a día, siendo hijos de Dios, es una bendición tremenda. O sea, quiero que entiendan, diría Pablo, en otras palabras, que si Dios nos ha amado a ese punto cuando no lo conocíamos, imagínate ahora, trata de imaginarte y de palpar cuánto Dios ahora te ama a ti, que ahora ya has sido reconciliado con Él, que ahora eres su hijo, que ahora eres su hija. Por lo tanto, quiero que entiendan esto, diría el apóstol Pablo, que si Él ha muerto por sus enemigos, ahora que tú has sido reconciliado con Él, sí o sí te va a salvar del día de la ira, porque va a venir un día de la ira, al cual Pablo ya se ha referido en ciertos versículos en los capítulos anteriores. Pero tienes que tener la seguridad, diría Pablo a los hermanos en Roma y también a nosotros, que no vamos a pasar por la ira de Dios. El cristiano no va a pasar por la ira de Dios. ¿A qué se refiere Pablo con la ira de Dios en este contexto? Lo más probable es que se refiera al día final, al día del juicio final, que también engloba la tribulación en sí misma, que está descrita en el libro de Apocalipsis, pero sobre todo la ira en el sentido eterno, hablando del infierno. Nosotros no vamos a pasar por nada de eso. Y esto es algo que Pablo ya ha ido escribiendo a la iglesia en Tesalonicenses, por ejemplo. Cuando nosotros estudiamos Tesalonicenses, y quiero ponerles en pantalla, vimos que Pablo habla exactamente lo mismo. Y miren lo que Pablo dice en 1 de Tesalonicenses 1:10. Dice a la iglesia en Tesalónica, y esperar de los cielos a Jesús, su Hijo, a quien Dios resucitó de los muertos y que es quien nos libra de la ira venidera. Va a venir una ira. Y en el capítulo 5 de esa misma carta dice lo siguiente, Dios no nos ha puesto para sufrir el castigo, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Algunas traducciones cambian la palabra ira por castigo, o sí, por castigo más que todo, pero el contexto es el mismo. Lo que Pablo está diciendo a los tesalonicenses y también a los romanos, y por lo tanto a nosotros, es que no tenemos que pensar de que nosotros vamos a estar para recibir la ira de Dios. Nosotros vamos a ser rescatados de eso. Y aquí podríamos sacar una aplicación inicial para nosotros esta mañana, y es la siguiente. No pienses que tú como discípulo vas a recibir la ira de Dios, o mejor dicho, que Dios está irado contigo.
No pienses nuevamente que Dios está airado contigo. Si tú estás en Cristo Jesús, la ira de Dios no va a caer sobre ti, porque ya cayó sobre Jesús, ya cayó sobre el Hijo de Dios. Por lo tanto, la ira de Dios nunca va a caer sobre ti. Alguien podría preguntar, Horacio, entonces, ¿cómo podríamos interpretar entonces estos textos que dicen que Dios nos disciplina? ¿Eso no es la ira de Dios? Y la respuesta es no es la ira de Dios. La ira de Dios que nosotros vemos en la Escritura es el castigo justo por el pecado del ser humano. El castigo justo por el pecado del ser humano no va a caer sobre nosotros, porque Jesús lo recibe en nuestro lugar. Cuando Dios nos disciplina, cuando Dios nos corrige, netamente es un tema de corrección por amor, no de castigo por nuestros pecados. No es para hacernos pagar por nuestras culpas, porque ella las pagó por nosotros. Es más que todo para encaminarnos y que podamos caminar como Él caminó. Por lo tanto, son cosas muy distintas. Son vistas como dos caras de una misma moneda, podría ser, porque la disciplina es parte de la ira, pero no la ira como justa retribución por nuestros pecados, sino para que nosotros caminemos como Él caminó. Son cosas distintas. Pero lo que tienes que entender esta mañana es lo siguiente, entonces. Dios no está molesto contigo. Dios no está airado contigo en Cristo Jesús. Horacio, pero yo he creído en Cristo y no sabes cómo he fallado. Tienes que recordar lo siguiente, que Dios te amó a tal punto que vino y murió por ti cuando todavía eras su enemigo, cuando ni siquiera lo buscabas. Ahora que ya has sido reconciliado con Él, ahora que ya eres su hijo, que eres su hija, y le has fallado, el amor de Dios sigue estando exactamente igual delante tuyo. Dios no te odia, no está airado contigo, Él lo que quiere es que te levantes y que sigas caminando con Él. Por lo tanto, como cristianos tenemos que entender a la luz de lo que Pablo está diciendo esta verdad. Dios no está molesto contigo. Dios no está airado contigo. Tú mereces que Dios esté airado contigo, pero Él te amó tanto que se puso adelante para recibir Él mismo la ira por ti. Por lo tanto, que quede esta verdad bien marcada para nosotros esta mañana, que es una verdad que Pablo quiere que quede claro para nosotros. Dios no está molesto con nosotros, la ira de Dios no va a caer sobre nosotros porque ya cayó sobre su Hijo, y por lo tanto nosotros no estamos para caer o para entrar en la ira de Dios. Así que no pensemos en ningún momento que cuando vemos la ira de Dios en el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nosotros vamos a pasar por eso. Nosotros no vamos a pasar por la ira de Dios. Y eso es algo consistente con lo que Pablo le dijo a los tesalonicenses. Entonces, dicho esto, volvamos al texto en Romanos para repasar algunas cosas importantes que Pablo también dice aquí. Quiero ir al texto nuevamente y repasar nuevamente los versículos 6 en adelante, que habla del amor de Dios y luego también de la reconciliación. Esta es una palabra bien interesante. Dice Pablo lo siguiente: porque a su debido tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien que se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, miren esta frase, con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de él. Aquí el castigo debería ser la traducción correcta, ira. Seremos salvados de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados, seremos salvados por su vida. Me encanta porque Pablo usa una palabra que es reconciliados o reconciliación. La palabra reconciliación tiene que ver mucho con un cambio de relación que ahora tenemos con otra persona. Un cambio de estatus, un cambio de situación, un cambio de relación. Antes éramos enemigos de Dios, ahora ya no lo somos. Ahora estamos reconciliados con Él. Ahora tenemos una relación distinta con Dios. Por lo tanto, a la luz de esta relación distinta que tenemos con Dios, tenemos que recordar que si antes de tener esta relación distinta con Dios, Dios ya nos amó tanto que murió por nosotros, ahora que ya hemos sido reconciliados con Dios, seremos salvados por medio de su vida. Así como hemos sido declarados justos cuando Él murió por nosotros, ahora hemos sido reconciliados, o ahora que ya hemos sido reconciliados, ahora seremos salvados por medio de su vida. ¿Qué está queriendo decir Pablo aquí? Que ahora tenemos una relación distinta con Dios y que ya no deberíamos vivir como antes de conocerlo a Él, sino que ahora deberíamos vivir de una manera muy distinta porque ahora ya tenemos una relación íntima con Dios. También podríamos ponerlo en otras palabras.
Pablo, en los primeros 4 capítulos de Romanos, ha hablado mucho acerca de la justificación, de la justicia y cómo ahora tenemos un estatus por la fe de justos delante de Dios. Pero Pablo no quiere que nos quedemos ahí. Pablo ahora lo que quiere que entendamos es, bueno, ahora que ya has sido declarado justo, ahora tu vida ha cambiado a un punto que ya no se debería vivir como, bueno, ya soy declarado justo y sigo viviendo mi vida normalmente. No, sino que ahora tienes que vivir tu vida de una manera relacional, personal, participativa con Dios, completamente distinta a antes de conocerlo. O sea, tu vida diaria tiene que cambiar. Tienes que experimentar a Dios, tienes que relacionarte con Él y eso es lo que el Señor quiere. Y quiere que Él entiendas que tú tienes que comprender su amor de una manera que quizás no la podrías comprender antes. Pablo quiere como profundizar en el amor de Dios de una manera sobrenatural. Miren, recordemos, y lo vuelvo a repasar y discúlpenme que lo esté repitiendo un montón de veces, pero ese es el punto de Pablo. Si Dios nos ha amado tanto que murió por nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cuánto más ahora nos ama, por así decirlo? ¿Cuánto más ahora podemos experimentar el amor de Dios ahora que ya hemos sido reconciliados con Él? La pregunta es, ¿quieres constantemente experimentar ese amor relacional que ahora Él tiene para ti? ¿O quieres mantenerte en una posición distante de ese amor? Pablo quiere pasemos de la teoría a la práctica. Pasemos de la justificación a la santificación. Pasemos de lo teórico a lo relacional. Ahora relacionémonos con Dios, porque Él ha derramado su amor a nosotros por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, recordemos hoy el amor de Dios y cómo ahora en Cristo Jesús somos amados de una manera tan maravillosa que quizás le experimentamos un poco antes cuando éramos sus enemigos, pero ahora muchísimo más. Al punto que podemos estar seguros por el amor de Dios y esta reconciliación que tenemos con Él, de que no vamos a estar puestos para la ira y que vamos a ser salvados por la vida resucitada del Señor. Así que reinaremos con Él con su cuerpo resucitado por la eternidad. Así que podemos gloriarnos, diría Pablo, en ese amor de Dios. Por lo tanto, el versículo 11 termina sellando esta primera parte del capítulo 5, cerrando lo que él inició en el versículo 1, hablándonos un poco acerca de por qué deberíamos gloriarnos como discípulos. Y miren lo que Pablo dice en el versículo 11. Así termina esta sección. Y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. El apóstol Pablo lo que quiere enmarcar en este versículo y en todos estos primeros 11 versículos son, me estoy trabando mucho, en estos primeros 11 versículos que hemos leído es lo siguiente. Si nosotros conocemos y recordamos el amor de Dios, una de las cosas que tenemos que entender es que ese amor de Dios que se manifestó cuando éramos sus enemigos, se va a seguir manifestando en nuestras vidas ahora que hemos sido reconciliados y se va a manifestar completamente con nosotros en el futuro. Por lo tanto, podemos descansar confiadamente en que si el amor de Dios ha sido tan grande en el pasado, lo es en el presente y lo seguirá siendo en el futuro. Eso es lo que Pablo quiere enmarcar en esta forma relacional que ahora tenemos que permanecer en el Señor. Pero también quiere enfocar otra cosa importante para la iglesia en Roma y también para nosotros, y es lo siguiente. No tenemos que jactarnos en nuestra doctrina o en nuestro conocimiento. Hermanos en Roma, diría el apóstol Pablo, no se jacten, no se gloríen en su doctrina, en lo que saben acerca de Dios. Esto lo hacían exactamente los judíos y ya los critiqué en los capítulos anteriores, diría Pablo. Yo lo que quiero que se gloríen, yo lo que quiero que se jacten es primeramente en la gloria venidera de Dios. Ustedes van a ser transformados de gloria en gloria por el Espíritu del Señor, van a ver la gloria de Dios y van a reinar en gloria con el Señor. Jáctense en eso. Jáctense también en las tribulaciones, porque las tribulaciones en esta vida Dios les está usando para nuestro bien. Pero sobre todo, diría Pablo, y con esto cierra, gloríense, jáctense, no en su doctrina, sino jáctense en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien hemos recibido la reconciliación, por medio de quien, por medio de su sacrificio, ahora tenemos una relación completamente distinta con Dios. Él nos ha reconciliado. Así que ahora puedes experimentar el amor de Dios y relacionarte con Él de una manera completamente distinta.
por medio de la fe en Jesucristo. Así que tenemos que jactarnos y gloriarnos. Eso no está mal, pero tenemos que gloriarnos y jactarnos en las cosas correctas. La gloria de Dios, las tribulaciones y en Dios mismo. Pregunta para terminar este pequeño devocional. ¿Realmente te jactas, te glorías en Dios mismo, en lo que has obtenido y en el amor que Él te ha dado a ti? ¿O te estás jactando en lo que sabes teológicamente, argumentativamente, posicionalmente de las cosas de Dios? Pasemos de lo teórico a lo práctico. Y en lo práctico podemos gloriarnos todos los días del amor que Dios ha derramado a nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo. Y en el amor que Él ha demostrado al morir por nosotros cuando éramos sus enemigos y ahora al reconciliarnos, manifestando un amor que nos va a salvar de la ira y que nos va a salvar por medio de su resurrección. Esa es la gloria o esa es la jactancia que nosotros podemos tener como discípulos. Así que nuestra perspectiva tiene que cambiar completamente a la luz de estos versículos iniciales que Pablo va a seguir expandiendo en los siguientes capítulos. Esta es como, por así decirlo, la tesis, el resumen de lo que Pablo va a empezar a desglosar en los siguientes versículos y en los siguientes capítulos hasta el final del capítulo 8. Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Le he estado dando vueltas constantemente a la misma idea, porque es la idea central del apóstol Pablo en estos primeros 11 versículos. Así que espero que por lo menos haya podido entender el punto principal, que es el amor de Dios, de una manera tan sobrenatural ahora que ya hemos sido reconciliados en Cristo. Dicho esto, muchas gracias por haberme prestado atención esta mañana. Espero que haya sido de edificación. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, por favor, háganmelo saber, que con gusto voy a intentar responder sus preguntas a continuación. Muchas gracias por su atención. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Bueno, gracias por haberme acompañado. Déjenme apagar la grabación de la cámara y luego pasamos a un tiempo de preguntas y respuestas. Hoy día me distraje un poco y por eso me estuve bastante trabando, pero espero que dentro de todo, de mis imperfecciones, haya podido entender bien los versículos que Pablo ha expresado y que hemos leído juntos esta mañana. Ya saben que una de las formas en la cual me pueden apoyar es dándole tap a la pantalla varias veces, porque así permiten que el algoritmo de TikTok alcance a más personas. Así que si me pueden apoyar de esa manera, se los agradecería un montón. Y cualquier duda que tengan sobre Dios, el cristianismo o la Biblia, déjenme en la sección de comentarios para poder intentar responder sus preguntas. No lo sé todo, pero lo poco que sé lo puedo compartir con ustedes. Así que gracias por acompañarme y bueno, voy a subir para leer sus preguntas, sus saludos, sus comentarios. ¿Ok? Déjenme ver por aquí. Espero que no se haya seguido congelando el video. Hubo una falla con el internet, así que mil disculpas por eso. Quiero saludar a Henry Fischer hasta Lima. Quiero saludar también a Adrián hasta España. Buenas tardes, Adrián. Quiero saludar a If Lolita. ¿Cómo estás, If? Bienvenida. A Gladys también. Buenos días, Gladys. Bienvenida. Ismael hasta Nueva York. Buenos días, hermano. Dios te bendiga. Déjenme ver. Por acá García Anthony dice, buenos días, pastor. Dios me lo bendiga. Le pido por favor oración por la resta. No estoy seguro a qué se refiere Anthony, pero te mando un abrazo, Anthony. Bienvenido. Gracias, Adrián. Qué bueno. Adrián dice, muchas gracias, Horacio. Este devocional era muy necesario para mí. Qué bueno, Adrián. La verdad es que a veces siento que lo he explicado malísimo y comentarios como el tuyo me animan un montón. Techi, ¿cómo estás? Un abrazo, hermana, hasta Lima, para ti, para Bruno y tu familia. Diana Marcela, buenos días, bienvenida. Nísida, Yesni, Andrés dice amén. Roxy, ¿cómo estás? Buenos días. Como un padre corrige a su hijo, dice Roxy. Laura dice amén, así es. Verónica también. Diana Marcela dice santo. Andrés dice Romanos 7 nos deja una enseñanza que nos da tranquilidad. Ok, todavía estamos a un par de capítulos de Romanos 7, Andrés, así que atento. Mi hermano dice santo también. Isabel, hija de Dios, buenos días, un abrazo hasta México, bienvenida. Oscar hasta Nicaragua, un abrazo, hermano. Roxy dice, ¿por qué antes estábamos alejados o separados de Dios? Ahora nos arrepentimos y estamos consolidados con Dios. Amén, Roxy. Vivi, ¿cómo estás? Buenos días, un abrazo hasta Lima. Roxy dice, quiere que tengamos una relación con el Espíritu y en verdad. Amén, Roxy. Andrés dice, salvos por el poder de su nombre. Gullo dice, aún en la tierra, dijiste que Jesús regresaba en forma inminente. Realmente no estoy seguro, Gullo, a qué te refieres. Si puedes, reformúlame la pregunta porque no la llego a entender muy bien. Quiero darle las gracias a Steven, a Diana, a Jesús Guevara, a Laura, a Mónica y a Verónica y a Ana Luisa por los regalitos que me han enviado en el transcurso del devocional. Muchas gracias por su apoyo, hermanos.
Realmente, si puedes reformularme la pregunta, Gullo, porque no la llego a entender muy bien. Déjeme ver. Gullo dice, argumentativamente trabajé para comprar todo lo que tengo, así que no le debo nada. Ningún Dios me ha regalado nada, ni he visto a nadie que Dios le regale algo. Ah, gracias, Gullo, ya llego a entender. Gullo parece que es alguien disidente a las cosas de Dios, no es alguien cristiano. Por lo tanto, lo que Gullo está reclamando es, yo no le debo nada a Dios. O sea, yo todo lo que he obtenido es mío, yo trabajé para obtenerlo y por lo tanto yo no le debo nada. Correcto, Gullo, esa es tu perspectiva, pero lo que sucede es lo siguiente. Lo que pasa es que recién estás por aquí seguro y no has estado desde los primeros capítulos de Romanos, así que solamente estamos estudiando una parte del capítulo 5. Lo que sucede, Gullo, y quizás no sé si sigues por aquí, pero si sigues por aquí es lo siguiente. Una de las cosas que Pablo ha tratado de argumentar y demostrar es que aunque tú hayas trabajado por tus cosas y las cosas las hayas obtenido por tu esfuerzo, hay algo en ti que muestra que aunque eres una creación de Dios, porque sabes la diferencia entre lo bueno y lo malo, constantemente haces lo malo, Gullo. Constantemente pecas, constantemente fallas. Por lo tanto, aunque hayas obtenido un montón de cosas acá en la tierra, vas a dar cuentas a Dios en el día final. Un Dios que en el fondo de tu corazón sabes que existe, porque las cosas creadas apuntan a un creador que ha puesto su ley en tu corazón, por eso es que sabes hacer lo bueno y sabes discernir de lo malo. Pero te encuentras con una contradicción en ti mismo, Gullo, y es que aunque sabes hacer lo bueno, constantemente haces lo malo también. Por lo tanto, al final todos podemos decir, y nadie puede jactarse de decir, yo nunca he mentido, yo nunca he tomado algo que no me pertenece. Constantemente lo hacemos aunque sabemos que está mal. Por lo tanto, somos culpables por nuestro mismo reconocimiento. Esa culpabilidad no va a pasar por inocencia. Vamos a ser juzgados. Y eso es algo que también tenemos dentro de nosotros, un sentido de justicia que el ser humano tiene, que es algo dado por Dios. Queremos que el culpable no se salga con la suya, sino que sea juzgado. Bueno, tú y yo somos culpables, por lo tanto vamos a ser juzgados. Así que si vamos a ser juzgados delante de Dios, tú y yo vamos a ser culpables y vamos a ser condenados, porque lo merecemos, porque somos inclinados al mal. Esa es la realidad. La quieras aceptar o no la quieras aceptar. Quizás la diferencia entre tú y yo es que yo sí he aceptado que soy una persona inclinada al mal y soy culpable delante de la ley de Dios. Una ley que si no conociera la Biblia, igual la tengo escrita en mi corazón. Sé que mentir está mal y un montón de veces he mentido. Por lo tanto, soy culpable. Ahora, acá viene algo importante, Gullo. Algo por lo cual tú no has trabajado y Dios sí te lo está regalando. Y es la salvación. Porque nos enteramos lo siguiente, que el creador del universo vino a este mundo y se hizo hombre, Jesús de Nazaret. Él vino a morir por nuestros pecados, Él vino a morir por nuestras transgresiones, fue sepultado y al tercer día resucitó entre los muertos, simplemente porque nos ama. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que cuando aún éramos pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Por lo tanto, ahora me entero que Dios me ha amado tanto que se hizo hombre y vino a morir por mí, para que ahora yo pueda ser reconciliado con Él. Esto no es algo que yo me merezco, es algo que Él me lo da gratuitamente. Como tú muy bien has dicho, si tú trabajas por algo, Dios te debe algo. Pero en este caso, nosotros no hemos trabajado nada para la salvación. Dios la cumplió de principio a fin. Por lo tanto, es un regalo que se recibe por medio de la fe. La fe es confianza. Por lo tanto, ahora que yo sé que soy culpable, independientemente de si lo que tengo materialmente me pertenece o no, yo me he enterado de que Dios me ha amado tanto que vino a morir por mí. Por lo tanto, yo he decidido arrepentirme de mis pecados y seguirlo. Y lo que Dios me ha otorgado por haberlo seguido es vida eterna y perdón de pecados. Vida eterna porque Él ha pagado por mis pecados y porque Él me ha declarado justo, porque ha hecho un intercambio conmigo. La justicia de Dios ha sido atribuida a mi cuenta. El justo murió por los injustos. Yo no soy salvo por mis méritos, sino por los méritos de Jesús. Por lo tanto, ahora he decidido seguirlo. Y ahora que lo estoy siguiendo, me entero que Él es el creador de todo y que por lo tanto todo lo que tengo en verdad está bajo su soberanía. Así que todo le pertenece a Él. Pero para que yo llegue a esa conclusión, primero tengo que arrancar por las cosas que te he dicho antes. Yo no te podría hacer Gullo entender de que todas las cosas le pertenecen a Dios si tú ni siquiera crees en Dios. Primero tendrías que darte cuenta que estás mal con Dios, que no estás reconciliado con Él, que estás en enemistad con Él. Y por otro lado, primero también tendrías que entender que eres culpable. Y por otro lado, entender su amor. Y aceptar ese regalo de amor. Porque tú también eres libre de rechazarlo.
que lo más probable es que tú quieras seguir rechazándolo. Yo te animaría a que no lo hagas, pero es tu decisión. Pero quiero que te enteres de lo siguiente, que Dios te ama tanto que vino a morir por ti cuando ni siquiera lo estabas buscando. Ese es el amor que yo he aceptado y que muchos de los que estamos acá lo hemos aceptado. Por lo tanto, hemos decidido seguir a Cristo. Y ahora podemos experimentar, ahora que ya lo seguimos, que hemos sido reconciliados con Él, que hemos sido declarados justos, ahora podemos experimentar una nueva vida donde vemos el amor de Dios en cada cosa, aún en las tribulaciones, aún en las pruebas. Y por lo tanto tenemos esperanza. Y nos jactamos en que un día el Señor va a venir por nosotros, nos jactamos en las pruebas porque nos pulen, y también nos jactamos en Dios mismo por el amor que Él ha derramado en nosotros y que nos muestra constantemente. Eso es lo que te podría decir, Gullo. Ese es el resumen rapidito de todo lo que hemos visto en Romanos. Así que, si tú quieres seguir pensando que todas las cosas que tienes son tuyas y no le dejes nada a Dios, es tu problema. Por este lado no vas a encontrar eso, sino que todos nosotros reconocemos que es un regalo de Dios para nosotros. Gracias, Gullo, por tus comentarios. Laura dice muchas gracias, se entendió muy bien, que el Señor te bendiga. Gracias, Laurita. Tuli dice gracias, Oscar también, gracias a ustedes por siempre estar conmigo en las mañanas. ¿Cómo estás, Franco? Buenos días, un abrazo hasta Lima. De nada, Franco, para servirte. Y Lolita dice Dios es bueno. Nícida dice gracias, pastor, muy buena enseñanza. Andrés dice, ¿qué opinas sobre el légalos? No sé qué es el légalos, Andrés. No sé qué es el légalos. Juan Montoya, ¿cómo estás? Hasta España. Buenas tardes en tu caso, Juan. Rosa Javier dice, buenos días, pastor, Dios le bendiga. Un abrazo, Rosa, hasta Filadelfia. Cae dice, saludos y bendiciones desde Costa Rica. ¿Cómo estás, Cae? Hasta Costa Rica, un abrazo, bienvenida. Lino García dice, hola, fíjate que en mi iglesia no predica la gracia de Cristo, sino solo consejos o doctrinas. Para mí esta predicación es como un pan de vida. Qué bueno, Lino. Y qué bonito es saber de que simplemente al abrir la escritura y leerla paso a paso, versículo tras versículo, los puede edificar un montón. Hay veces que siento que, y este es uno de los días que he sentido eso, que, Señor, o sea, que no me están saliendo las palabras, me trabo, no puedo cerrar muy bien las ideas, pero es como que Dios me calla la boca y me dice, Horacio, es que es mi obra, no es la tuya, no es tu habilidad, sino es mi poder, por medio de mi espíritu, por medio de mi palabra. Y leer sus comentarios me anima un montón y me ayuda a descansar en que no es mi habilidad la que los edifica a ustedes. Gracias, Estelino. Oscar dice, saludos desde Lima, Perú, Miraflores, gracias por predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. De nada, Oscar, para servirte. Déjeme ver. Nelly dice, un saludo, Dios te bendiga, excelente enseñanza. Gracias, Nelly. Tuli dice, gracias a este devocional entiendo mejor la palabra. Gracias, gracias. Un abrazo, Tuli, para servirte. Steven dice, el pastor dice. Kenia dice, ¿por qué nos enfriamos tanto? Yo recuerdo los viejitas de antes eran fieles, siempre se congregaban, dice Ivette. Bueno, Kenia, no sé si es una pregunta o simplemente se está haciendo un comentario, pero yo creo que el mundo cada vez más busca distraernos con distintas cosas. Entonces cada vez tenemos menos tiempo para la palabra de Dios, menos tiempo para una vida de oración, menos tiempo para ayunar, y por lo tanto estamos tan distraídos que al final dejamos a Dios a un lado, ¿no? Lo ponemos en último lugar en lugar de primero. Yo creo que es más que todo eso. Y ahí tenemos que despertar y decir, es verdad, me estoy distrayendo con un montón de cosas, tengo que cortarlas de raíz y dedicarle más tiempo a mi vida espiritual, a las disciplinas espirituales, a la oración, a la lectura, al ayuno. Son cosas que tenemos que retomar, porque la iglesia en su conjunto está en un estado de tibieza muy preocupante. Gracias, Kenia. Nome 4 dice, ¿la ira es un atributo de Dios? Gracias, Nome 4, sí, la ira es un atributo de Dios. Dios es amor y parte del amor es la ira. Como generalmente siempre digo, si yo estoy pasando por la calle y veo a un grupo de hombres que están borrachos o que están drogándose, quizás me va a fastidiar ver gente o me va a dar pena ver gente así, ¿no? Pero si yo veo a mi hija ahí, yo me voy a encender en ira y yo la voy a sacar de los pelos de ahí. Y no porque no la amo, todo lo contrario, porque la amo. Actúo completamente distinto y actúo con ira porque amo a mi hija. Por lo tanto, la voy a sacar de ahí. Ahora, esto más que todo va a la luz de la disciplina de Dios. Me ponía a meditar mientras leía este texto en la mañana y esto va bastante con el tema de la disciplina de Dios porque es mi hija. Me ponía a pensar, ¿y cuál sería la diferencia entre la ira de Dios al mundo y la ira de Dios enfocada en la disciplina de Él, que no es una ira de castigo, sino de disciplina, de corrección, de encaminar, en una figura como esta, ¿no? Y quizás fuera lo siguiente, capaz me estoy equivocando, así que filtren esto a la luz de la palabra de Dios,
Pero me pongo a pensar que también por amor a mi hija, voy a sacar a mi hija de ese lugar y quién sabe si les voy a meter unos golpes a los hombres que están junto a ella o a las otras personas que están delante de ella. Y eso no lo haría porque le tengo odio a estos hombres, sino porque le tengo amor a mi hija y estoy castigando, estoy respondiendo en ira por amor al daño que le han estado haciendo a mi hija, ¿no? Al final las figuras que siempre podemos usar son imperfectas, pero no sé si me dejo entender con la idea. Podría ser que el hecho de yo sacar a mi hija de una manera quizás un poco fuerte y violenta sea parte de la disciplina, amor, y sea que me agarre a trompadas con la gente que le estaba haciendo daño a mi hija, va a ser por amor, porque amo a mi hija y quiero manifestar la justicia y estoy peleando y estoy manifestando ira también. Así que ahí podría haber dos caras de una moneda. Es la ira de Dios manifestada de distintas formas, ¿no? Una es castigando al malévolo y la otra es sacando de ahí a mi hijo o a mi hija. Entonces, esas son cosas que me puse a pensar hoy día en la mañana mientras leía, porque yo siempre digo, ¿no? Siempre hablamos de la ira de Dios que es parte del amor, pero ¿cómo se manifiesta en el sentido de que Pablo dice que ya no estamos para la ira? Porque de todas maneras Dios nos sigue amando y cómo se ve la disciplina. Y me puse a pensar en esta figura, no sé si es correcta o no, si le he estado pensando esta mañana recién, así que filtren todo lo que les digo a la luz de la palabra de Dios. Pero sí, Nome 4, en general o en total, la ira de Dios es un atributo y es parte de su amor. Gracias por tu pregunta, Nome 4. Jesús Guevara dice, hoy y mañana, maratón del Señor de los Anillos, dice. Jenny Liz, buenos días, ¿cómo estás, Jenny? Bienvenida. Dice, todo lo que yo tengo es porque Dios me ha dado las oportunidades. Un abrazo, Jenny. Lo que tú dices es cierto, solo que tenemos que entender cuando alguien como Gullo viene y dice una cosa distinta, porque nosotros ya tenemos los lentes de ser creyentes. Nosotros ya los conocemos a Él. Por lo tanto, cuando miramos el pasado, ya lo miramos distinto. Antes, cuando yo miraba mi presente o mi pasado, era yo soy el centro de todo esto. Cuando llego a conocer al Señor y empiezo a ver mi pasado, me doy cuenta Dios estuvo ahí siempre conmigo, pero es porque ahora ya lo conozco. Entonces, en cierto sentido, es normal que alguien que no conoce al Señor diga, Dios no me tiene que dar nada, yo todo lo he obtenido por mis propias fuerzas. Es cuando recién lo conoces y entiendes que existe y que te ama, que puedes mirar al pasado y decir, no fui yo, fue Él. Así que gracias, Jenny, por contarnos eso. David Villa dice, ¿y quién creó el pecado? Lo que pasa, David, es que el pecado es la decisión voluntaria tuya de ir en contra del mandamiento de Dios. O sea, el pecado es errar en el blanco. Dios te dice, acierta en el blanco y tú te vas en otra dirección. Hierras al blanco. Eso es pecado. Por lo tanto, la libertad del ser humano abre la posibilidad del pecado, abre la posibilidad del error, abre la posibilidad de la rebelión. Por lo tanto, el pecado es parte o puede ser el producto de la libertad. Así que el hecho de que Dios nos haya creado libres a nosotros abre la posibilidad de que existe el pecado. Pero Dios no es el autor del pecado, somos nosotros, porque utilizamos equivocadamente nuestra libertad. Gracias, David. Roxy dice, todos somos pecadores y no merecemos lo que Dios hizo por nosotros. Amén. Así es, Roxy. Gracias, Oscar. David dice, mantener al culpable a la humanidad es forma de manipular. Dice David, no es forma de manipular, porque yo entiendo que soy culpable. Capaz, David, tú piensas que no eres culpable. Ese es tu problema, no es el mío. Yo te soy sincero aquí, David. Yo soy culpable. Quizás tú no lo eres. Ok, perfecto, sigue tu camino. Acá estamos reuniéndonos con gente que entendemos que somos culpables y que Dios nos ama a un punto que vino a morir por nosotros cuando nosotros somos culpables. Si tú te consideras que eres inocente y que no eres culpable de nada, que tu misma conciencia no te delata de nada, sigue tu camino. Este mensaje no es para ti. Este mensaje o lo que estudiamos aquí son para personas o somos para personas que entendemos que somos culpables y que si Dios existe y creemos que así es, vamos a ser juzgados por Él. Por lo tanto, yo no me escaparía del juicio de Dios. Yo, te soy sincero, David, sería recontra culpable. Por eso es que decidí seguir a Cristo, porque me he encontrado con el amor de Dios, que aún sabiendo lo culpable que soy yo, vino y murió por mí. Por lo tanto, si tú no te consideras, David, culpable y piensas que este es un mensaje de manipulación, sigue tu camino. Yo sí soy culpable, David. Lo siento. Capaz tú no. Roxy dice, nosotros debimos estar en la cruz y Dios en su inmenso amor ocupó nuestro lugar.
Amén, Roxy. Ismael dice, Horacio, ¿me puedes explicar Juan 6, 30 al 35? Por supuesto que sí, mi querido Ismael. Juan 6, versículo 30 al 35. ¿Ok? Hoy me estoy equivocando y puse 25. Vamos a ponerlo en pantalla. El contexto de este capítulo es la multiplicación de los panes y los peces y cómo luego Jesús da un sermón a la gente que lo empezó a buscar porque quería más pan. No lo querían a él, querían comer nomás. Y acá está Jesús discutiendo con estas personas, ¿no? Que muchos son religiosos. Dice lo siguiente, le dijeron entonces, ¿pero qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué es lo que haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, tal y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto les digo, que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino que es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo. Y el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, lo que el texto dice, obviamente el capítulo 6 es un capítulo bien largo del Evangelio según San Juan, nos muestra que los religiosos y la multitud están discutiendo con Jesús porque Jesús les ha empezado a predicar varias cosas, pero ellos lo que quieren es que Jesús les dé pan. Ellos quieren comer nada más y comer gratis. Eso es lo que quieren ellos. Y lo que Jesús les empieza a tratar de mostrar es, Dios cuando guió a la nación de Israel por el desierto, les estuvo dando pan. Pero no fue Moisés quien se los dio, en buena cuenta fui yo. Yo soy el pan. Y yo fui el que les di pan del cielo. Pero el verdadero pan del cielo, al cual apuntaba ese maná, ese pan que caía diariamente cuando estaban en el desierto, apuntaba a mí, porque yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás, dice Jesús. Vamos por partes, Ismael. Primero, esta es una declaración del yo soy de Jesús que Juan enfatiza solo en su evangelio. Mateo, Marcos, Lucas no hablan de estas frases. Juan sí. Juan cita 7 frases de Jesús en el cual él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la vid verdadera, etcétera, etcétera. En este caso estamos hablando del yo soy, el capítulo 6, que es yo soy el pan de vida. Con esto Jesús está diciendo que él es el verdadero alimento espiritual que el ser humano necesita. El ser humano se puede llenar la barriga de alimento, pero si no tiene el alimento espiritual, de nada sirve. Ahora, cuando Jesús dice esto, él está citando algo importante. Él está diciendo, el que a mí viene no tendrá hambre y sed jamás. O sea, hay un deseo espiritual que todo ser humano tiene dentro de él, que es como un hambre y como una sed. El único que puede saciar esa hambre y esa sed de una vez y para siempre es Jesús. Cuando lo tenemos a Él, cuando lo recibimos a Él, cuando nos postramos delante de Él y Él se vuelve nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, esa hambre y esa sed se acaban. Él es nuestra porción, en Él estamos completos. Por lo tanto, Jesús lo que está marcando con este yo soy es exactamente eso. Está haciendo una metáfora con Él al transformarse en el pan de vida. No es que Jesús sea un pan, es una metáfora que apunta al alimento físico, pero en este caso él es un alimento espiritual que sacia el hambre y la sed espiritual de una sola vez y para siempre. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre ni sed jamás. O sea, en Jesús estamos completos y solo en Él podemos encontrar esa paz, esa llenura, esa satisfacción que se puede equiparar con el alimento físico el día a día en el tiempo de Jesús. Eso es lo que en gruesas palabras está hablando Jesús en este momento, Ismael. Ahora, yo sé, Ismael, que tú has estado un poco preguntándote, porque me lo compartimos el otro día por WhatsApp, con el tema de la oración de Jesús del Padre Nuestro. Cuando Jesús dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Son cosas completamente distintas. El pan sí se necesita cada día y en la oración se pide el pan diario. En el contexto de la oración del Padre Nuestro es un pan literal, está hablando de la comida diaria, por eso dice el pan nuestro de cada día. En este caso se está hablando de un pan espiritual, pero que se necesita una sola vez para saciarte. En cambio, en el contexto del pan literal, en la comida diaria, sí es el pan nuestro de cada día.
se necesita todos los días. En cambio, cuando tú recibes a Jesús, ya no vas a tener hambre ni sed jamás, porque Él es el complemento que nosotros necesitábamos. Así que son dos figuras distintas. Si te estás preguntando eso también, te lo aclaro. Gracias, Ismael. Gracias por tu pregunta. Déjenme ver, a ver si hay algunas otras preguntas por aquí. Déjenme ver, me quedé en el de Ismael. A ver, vamos a buscar su pregunta de Ismael. Ok, perfecto. Baruch Hashem dice, pastor, ¿cómo así David tiene un corazón como el de Dios, pecando consecutivamente? Gracias, Iván. Lo que pasa es que David no es que tiene un corazón, ¿cómo lo has puesto tú? Un corazón como el de Dios, sino, si no me equivoco, el versículo dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. O sea, lo que David tiene es un corazón que está alineado al corazón de Dios, un corazón que constantemente se inclina a Él. Eso no quita de que David sea un pecador. Podríamos decir también lo siguiente, que Salomón fue el hombre más sabio del mundo. No hubo nadie más sabio que Salomón. Pero Salomón, al ser el hombre más sabio, no significa que no fuera un pecador. Por lo tanto, una de las cosas que sucede, Iván, es que en nosotros, en nuestra naturaleza caída, capaz no es la frase correcta, en nuestra naturaleza débil, sin la asistencia de Dios, lejos de Él, nos vamos a inclinar constantemente a ir en contra de sus mandamientos. Desde la caída de Adán y Eva, desde el pecado de Adán y Eva, nosotros heredamos la muerte y perdimos la asistencia de Dios. Por eso es que en el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros para ayudarnos a caminar como Dios quiere que caminemos. Pero aún seguimos en este cuerpo débil que heredamos de nuestros antepasados de Adán, que siempre se inclina en sus pasiones hacia el mal. David es alguien que vive en la carne igual que nosotros. Por lo tanto, por más que tiene un corazón conforme al de Dios, eso no quita la debilidad de su naturaleza humana, como nosotros la tenemos. Por eso, Iván, es que nosotros tenemos una esperanza en la gloria de Dios. Porque la esperanza de la gloria de Dios a la que se refiere Pablo en Romanos 5, y que vamos a ver en los siguientes capítulos, no solamente es ver a Dios en gloria, sino también a nosotros ser glorificados junto con Él. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y creo que muchos de nosotros podemos experimentar, es que anhelamos tener una naturaleza completamente distinta. Pablo va a expresar esta lucha en los siguientes capítulos, cuando va a decir, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Por lo tanto, cuando nosotros vemos a Cristo, no solamente vemos la eternidad con Él, sino también una renovación, una restauración, una glorificación de nuestra propia naturaleza. Anhelamos que Él venga para estar con Él a pecar, porque vamos a ser restaurados, vamos a ser transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo, con un cuerpo completamente nuevo, con un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en estos cuerpos débiles, vamos a seguir luchando con el pecado. Y lamentablemente en algunos momentos en nuestras vidas, si nos descuidamos, vamos a tropezar, por más que tengamos el corazón conforme al corazón de Dios. Así que, más que el corazón conforme al corazón de Dios, lo que llevó a David a pecar fue su propia naturaleza caída, su propia debilidad en la carne. Eso es lo que me viene a la mente, Iván. David se descuidó, por más que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, y se dejó guiar por su naturaleza débil. Y eso terminó en pecado, obviamente. Eso es lo que me viene a la mente, Iván. No sé si satisface su pregunta o tu inquietud, pero eso es lo que te puedo decir en este momento. Déjenme ver. Richie dice, Horacio, ¿nosotros podemos sanar personas? Bueno, nosotros no, Richie, a menos que seas médico, ¿no? Y puedas sanarla en ese sentido. Si te refieres a dónde milagros, a dónde sanidades, la respuesta sería sí, pero al final el que lo ha sanado es Dios, no tú. Y eso depende de la voluntad de Dios. Por lo tanto, si hay alguien enfermo, lo ideal es que yo pueda orar por esa persona y puedo orar por sanidad. Si Dios lo desea, la va a sanar o lo va a sanar milagrosamente. Pero al final no sería yo el que lo sané, sino sería Dios a través de mí. Haciendo esa salvedad, la respuesta sería sí. Dios puede usarnos para sanar a otras personas, pero es Dios el que la sana. Déjenme ver. Oscar dice, ¿dónde congregas, hermano? Congrego en la ceja de selva de Perú, llamada Rodríguez de Mendoza, en Amazonas. Soy el pastor de una pequeña iglesia local
y por aquí estoy. Ah, Andrés dice que era, ¿qué opinas del legalismo? Ah, ok, Andrés, llego a entender un poco tu pregunta mejor. El legalismo, para los que no conocen, es esta manifestación externa de justicia que lleva a las personas a pensar que por mantener esas apariencias, estos ritos, estas formas, estas maneras, ellos son más justos delante de Dios que el resto que no las practica. Por ejemplo, una forma de legalismo es lo siguiente. A la iglesia nosotros vamos vestidos de cierta manera. Y esto es una regla, esta es una ley. Si tú lo haces así y estás vestido de esta manera cuando te reúnes en la iglesia, eres más justo que las personas que no lo hacen. Si una persona va a la iglesia de una manera informal, no vestidos como nosotros que vamos formales a la casa de Dios, esta persona es menos justa que nosotros. Eso es legalismo. Son leyes que te hacen pensar que eres justo delante de Dios o más justo que otros por las cosas externas. Romanos es un aniquilador del legalismo, porque Romanos nos dice, un ratito, todos son pecadores. La única forma en la que tú puedes ser justo delante de Dios es si Dios te da a ti su justicia. Y esa justicia viene por medio de la fe. El que se viste formalmente como el que se viste informalmente. El judío y el gentil. Los dos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención, el rescate que obtuvo Cristo Jesús al morir por nosotros. Así que el legalismo se acaba rápidamente meditando en el Evangelio, en las buenas noticias y centrándonos en ellas. Así que eso es el legalismo y discrepo rotundamente. Siempre tenemos que constantemente examinarnos porque siempre vamos a tender en algún área de nuestra vida a ser legalistas. Así que hay que tener cuidado con eso, Andrés. Todos nosotros tenemos algo de legalismo, siempre. El que diga que no lo tiene se está engañando y tiene que detenerse y pedirle al Señor que te muestre en qué área está siendo legalista. Yo, por ejemplo, un área en la que soy legalista, soy en el área del ayuno, por ejemplo. Como muchas veces les he dicho, a veces ayuno y soy tan legalista con mi ayuno que si considero que mi ayuno no empezó desde muy tempranito, no dormí nada en el día, en buena cuenta oré todo el día y leí mi Biblia todo el día, si no lo he hecho así, es como que mi ayuno no fuera válido delante de Dios. Son cosas externas, no el corazón, lo que me ayudan a mí a ver, ese fue un buen ayuno y no fue un mal ayuno. Y hay veces que acabo mi ayuno y digo, este ayuno no me gustó para nada. ¿Por qué? Porque Dios me dice eso o porque Horacio en su legalismo piensa que tiene que ser un ayuno íntegro desde principio a fin a la manera de Horacio, como Horacio la piensa, para que a Dios le agrade. Esa es un área en la cual yo soy legalista y constantemente tengo que matarme a mí mismo, mi legalismo y decir, Horacio, no es así. Horacio, ¿cómo aconsejarías a alguien que está haciendo ayuno? ¿Por qué no te aconsejas tú mismo en ese sentido? ¿No? Y yo lucho mucho con eso. A veces en mi mente siento cuando acabo mi ayuno que como no lo hice perfectamente como yo quise, imaginemos que yo quiero leer mi Biblia, estudiar y leer libros, orar tantas horas, ¿no? Pero me distraje, me puse a ver un video en YouTube, me puse a ver una serie, me puse a jugar en mi celular un ratito, mi ayuno ya fue una desgracia, una porquería, ¿no? ¿Dios realmente lo ha visto así? La respuesta es no, pero Horacio es legalista en esa área y me empiezo a condenar por eso. Entonces me doy cuenta ahí, Horacio es un legalista en esa área. Todos tenemos algo de legalismo y tenemos que constantemente estarlo matando, porque constantemente surgen los ídolos en nuestro corazón. Así que aborrezco el legalismo, Andrés. Es algo que está muy metido en la iglesia y en nosotros también. Gracias, Andrés, por tu pregunta. Termino con una última pregunta. Vamos a ver. Quiero saludar a Mike. ¿Cómo estás, Mike? Hoy día vimos el capítulo 5 de Romanos. Virtuosa dice que el Señor siga añadiendo sabiduría y usándolo para su gloria. Bendiciones. Un abrazo, Virtuosa. Shirley, un abrazo hasta Costa Rica. Bienvenida. De nada, Shirley, para servirte. Laura dice, amén, qué bueno es Dios al brindarnos la oportunidad de estar en estos live. Gracias, Laurita. Déjame ver. Déjenme ver. Quiero encontrar una pregunta, porque por aquí David Villa ha estado hablando con otras personas. Déjenme ver. Lino García dice, ¿entonces Dios sí nos castiga? Buena pregunta, Lino, y con esta pregunta voy a terminar el live de hoy. La respuesta es no. Cuando nosotros vemos el Evangelio, cuando nosotros vemos lo que Jesús ha hecho por nosotros, Dios realmente su ira la ha derramado en su Hijo, en la persona de Jesucristo. Si tú estás entendiendo castigo de esta misma manera, una ira por nuestros pecados, ya la recibió Jesús.
Por lo tanto, tú y yo, Lino, si hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no estamos para la ira. En esto muestra su amor Dios para con nosotros, en que Él recibe la ira en nuestro lugar. Por lo tanto, ahora que hemos sido reconciliados con Él, no estamos para la ira de Dios. La ira de Dios no va a caer sobre nosotros. Ahora, sí va a caer sobre nosotros, o sí Dios va a ejercer sobre nosotros disciplina. Pero la disciplina no es una justa retribución por nuestros pecados. Horacio ha pecado y lo voy a castigar por ese pecado. No, sino que Dios va a permitir cosas que a veces van a parecer duras para nosotros, que nos van a ayudar a nosotros a encaminarnos en sus caminos, valga la redundancia, ¿no? Y eso no es su ira, esa es una disciplina. Por lo tanto, no es un castigo en verdad, es una manifestación de su amor. Pero no sé cómo ponerlo en palabras, quizás utilizando un ejemplo. Déjame meditar en eso, Lino, porque estoy meditando bastante en la diferencia, en la forma de explicar entre la disciplina y la ira, que son cosas completamente distintas, pero no tengo una figura muy clara yo personalmente para poder explicarlo. Acá me siento limitado y te pido disculpas por eso, Lino, pero te prometo que voy a seguir meditando en el tema, voy a buscar por ahí y leer para ver de qué manera mejor puedo explicar la diferencia entre disciplina e ira, que son cosas distintas, pero que las dos surgen del amor de Dios. Así que eso es lo que te podría dar por el momento, Lino. Gracias más bien por tus preguntas, porque me ayudan a seguir creciendo y seguir meditando en la palabra de Dios. Así que quizás mañana, si estás por aquí nuevamente, te puedo ayudar un poco más con eso, porque lo voy a seguir meditando y pensando. Bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes esta mañana. Espero que haya sido de edificación este pequeño live para ustedes. Nos vemos el día de mañana 9 a.m. hora Perú para seguir estudiando la palabra de Dios y seguir avanzando el capítulo 5. Y si quieren formar parte de la comunidad de WhatsApp que tenemos, me escriben por privado acá a TikTok, que con gusto les mando el link de invitación para que formen parte de nuestra comunidad. Que tengan un excelente martes, que Dios los bendiga. Nos vemos. Bye bye.